Hola amigos, no los había visto. En este día vamos a analizar la situación problema, la cual ocurrió en Cadereyta, Nuevo León en el año 2014. Acompáñenme a analizar y buscar una posible solución a este problema. El derrame de hidrocarburos causó un gran impacto en el río San Juan, lo cual provocó el daño de ecosistemas, ya que los cultivos y la calidad del agua fue dañada. El derrame de hidrocarburos no solo causó un daño ecológico, sino también causó un daño para los habitantes de esa región, porque los cultivos y la calidad del agua también se vieron afectados. A pesar de que los daños ya no son visibles, se puede saber que la planta refinera sigue expulsando hidrocarburos al exterior, dañando los cuerpos de agua y los ecosistemas acuáticos. Un grupo de personas de la comunidad se dieron a la tarea de investigar cuál será el impacto ecológico de la zona. Nosotros, como grupo de trabajo, tendremos como objetivo solucionar el problema y buscar una posible alternativa a esto. A continuación, analizaremos las propiedades químicas de los hidrocarburos, así como su reacción en el agua y cómo interactúa con el ecosistema. Para ello, vamos a contactar a uno de nuestros compañeros que nos ayudará a saber todo esto. Hola, ayúdanos a saber cómo es que los hidrocarburos afectan al agua y cuál sería su método de preparación. Bueno, sí, claro, yo te puedo ayudar con esa información. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno. Para tu problema vamos a utilizar ejemplos de hidrocarburos que están presentes en el petróleo. Por ejemplo, el acetileno, que tiene una estructura molecular lineal y es un compuesto covalente polar. También se pueden encontrar las ceras de las parafinas. Este tiene una estructura molecular de en cadena y este es covalente no polar. Las propiedades de estos compuestos dependen mucho de su estructura molecular. La mayoría de los hidrocarburos presentes en el petróleo suelen ser hidrocarburos muy pesados o de cadenas muy largas. Solo que creo que hay un problema. En tu problema, los hidrocarburos están en contacto de agua. Lo que tú deberías saber es una solución para poder separarlos sin que afectes el ecosistema. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Pues sí, mira, fíjate, aquí lo tengo, o sea, mira, te puedo ayudar. ¿Cuál es tu pregunta? Ok, déjame lo busco. Sí, aquí ya está, aquí lo tengo, mira. Pues la única interacción molecular entre los hidrocarburos y el agua, pues es la dispersión del hondo, o sea, porque todos los hidrocarburos son apolares, es decir, no tienen polos. Si juntamos un hidrocarburo con un agua, no se pueden juntar, ¿estás de acuerdo? No, es imposible la mezcla, ya que estos hidrocarburos son hidrofóbicos, entonces pues no, son incapaces de interaccionar uno con el otro. ¿Sí necesitas alguna otra cosa o ya? ¿Cómo se pueden separar? No, pues según lo que a mí me han explicado es que como tal un método de separación no existe, entonces pues no, pero para la desintegración del petróleo existe uno o varios métodos, ya sean el cracking o la pirólisis. Mira, te explico. Aquí yo lo que investigué es que dice que el cracking térmico es un proceso en el cual los enlaces del carbono son rotos por la acción del calor. O sea, eso quiere decir que mientras le apliques tu calor, estos se van a separar y va a hacer que se dispersen. Existe también la coquización. Es una forma de energía en el que el craqueo térmico se utiliza para obtener gasolina, pero solo es para la destilación, entonces no sé si la verdad te pueda servir mucho. Pues como te digo, pues no existe un método como tal para separarlo, pero si quieres descomponer el petróleo, puede que sí lo hagas. Son los únicos métodos que hasta yo sé, pero puedes investigarlo si te sirve. Después de nuestra amplia investigación, llegamos a la conclusión de que no existe un método químico exacto para la separación de estos dos elementos, que es el agua y el petróleo. Sin embargo, sí existe un proceso físico que consiste en una esponja de aerogel. Esta esponja lo que hace es absorber el petróleo. Está conformada por 90% de aire y el único inconveniente es que no ha sido aplicado a superficies tan grandes, pero es una gran solución para limpiar
cualquier tipo de derrames de aceites y en este caso el petróleo. La función de esta esponja de aerogel es absorber el petróleo del agua. Esta esponja funciona y ha sido probada en agua salada y dulce. Lo que se sabe acerca de esta esponja es que no genera ninguna reacción química a la hora de absorber el petróleo. Además de que el petróleo obtenido y recolectado en la esponja no está contaminado, a menos que haya sido contaminado anteriormente. El único inconveniente de esta solución es que no ha sido aplicado en superficies tan grandes. Luego de analizar el reto del derrame de petróleo en Nuevo León, he llegado a la conclusión de que es indiscutible el impacto ambiental que tienen las sustancias químicas en nuestro medio. Hay que tomar como ejemplo el ya mencionado derrame de petróleo. Este hecho desde la perspectiva química se puede estudiar porque el derrame tiene que ver con la insolubilidad que tiene el petróleo con el mar. Esto se explica gracias a los tipos de enlaces moleculares que presentan tanto el agua como el petróleo, ya que el agua se considera que tiene una molécula de tipo polar y el petróleo tiene una molécula apolar. Esto hace que ambas sustancias no se puedan mezclar entre sí. Además hay que analizar el impacto que tiene en la fauna y en el ambiente. El petróleo, al cubrir el mar, impide el paso de la luz solar y esto afecta a las algas y microorganismos que la necesitan para realizar la fotosíntesis. Esto termina por afectar la cadena trófica, ya que si estos organismos no pueden producir su alimento, terminan por morir y la escasez ocasiona que varias especies marinas se queden sin alimento. Además de que el petróleo es una sustancia pegajosa que termina por afectar a las aves, tales como las gaviotas, que no pueden volar y terminan algunas veces por ahogarse. También hay que tener en cuenta que ya se han propuesto varias soluciones. Estas a base de los principios químicos y físicos que hay detrás de ambas sustancias. Una solución es como un tipo de malla que permite el paso de ciertas sustancias y de otras no. Esto de acuerdo a la densidad o al tamaño de moléculas. Se ha comprobado que esta tecnología tiene una eficiencia del 99.99% para filtrar el petróleo del agua, aunque aún falta realizar más pruebas de campo. Para concluir, nadie puede discutir el impacto ambiental negativo que tiene el petróleo en el ambiente, y gracias a la química podemos entender cómo es que este termina por no mezclarse del agua. Y además nos damos una idea de por qué puede producir envenenamiento, de por qué impide el paso de la luz y por qué hay métodos para separar las mezclas que no terminan por dar resultados. En base a esto podemos formular soluciones. Gracias.